importa saber cómo funciona la organización económica institucionalmente. Con esto inclusive van a entender mejor por qué el Perú es informal. Tal vez esa lectura que les puse sobre el mercado competitivo y les estoy poniendo una pregunta sobre el carácter institucional del mercado, ¿no? Creo que es la pregunta B. Eso no lo van a encontrar en el libro de texto. Algo. ¿Tienes de qué? De prácticas. ¿No tienes? Sí, también te he respondido. Tienes que leer tu correo. No, sí. Actualiza porque ya después como estoy en clases, ¿ya? También son estudiantes, pero de otra asignatura tengo que atender, no les puedo negar, van a disculpar de todas maneras la interrupción. Venía señalando que la importancia de las instituciones para ver una empresa o un mercado. En este caso, cuando observamos la empresa, decimos una empresa formal o empresa informal, ¿no? Y lo que estudia la organización industrial son a empresas formales. Están excluidas del análisis los informales. Hace poco, ayer conversaba con un amigo de Lima, ¿no? Y comentábamos sobre Gamarra y por qué los de Gamarra se quejaban que el crédito no les llegó a ellos, porque hubo un presupuesto asignado para la reactivación económica de las empresas en general, grandes y pequeñas empresas, y con programas cada uno especiales. O sea, está bien formulada la reactivación económica y con promoción de crédito institucional para la reactivación de las empresas, ¿no? Pero a Gamarra no había llegado los créditos. Y eso preguntaba, porque por la televisión también se quejaba uno de Gamarra, ¿no? Que a nosotros no nos ha llegado el crédito. Y me entero recién que gran parte de esas empresas de Gamarra habían sido informales. Y me parece correcto cuando la ministra Alba programó los préstamos a las empresas, autorizó a los bancos que solamente se presten a empresas formales, ¿no? Y me parece que la decisión política era excelente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir conviviendo con la informalidad. Tenemos que aprender a ser formales en todo. Si queremos que funcione eficientemente los mercados, tenemos que ser todos formales. Porque cuando hay incertidumbre, riesgo y conductas oportunistas de los agentes económicos o los actores, cuando se habla de políticas públicas, hablan de actores, ¿no? La informalidad no es bueno, ¿no? Tenemos que formalizarlos y eso ya tiene que ser, porque siempre por eso digo a mis alumnos de otros semestres, pero de este curso de organización, está en vuestros genes, yo lo digo en nuestros genes, porque cuando era como ustedes estudiante, todavía el sistema era más formal. La informalidad se generaliza a partir de este gobierno de Fujimori, ¿no? Del primer gobierno de Fujimori. Ahí él abrió eso, ¿no? Por eso él habla del capitalismo popular. Pero en el mundo informal es caótico, cae la productividad y es difícil manejar, ¿no? Entonces, por eso se llama fuerza popular. No puede haber populismo. Vargas Llosa justamente criticaba, ¿por qué el Perú siempre está en crisis? Uno de ellos es por problema del populismo, y eso es cierto. Eso es cierto, pero nosotros estamos hablando desde el lado académico y el lado científico, porque los que están mencionados son científicos. Y voy a dar justamente algunos nombres, ¿no? Que están citados.
Nike dice, hay que ver históricamente esto, ya en 1922 hablaba, dice, de cómo, al hombre hay que conocerlo, entenderlo, cómo piensa y cómo funciona su mente. Es otro de los grandes problemas que genera incertidumbre conductista en los mercados. Por eso hay fallos de mercado, por la conducta humana, ¿no? Pero en el momento de la transacción, como voy a explicarles más adelante. Y el mismo Nike dice, pues, justamente de que hay riesgo e incertidumbre, en parte por la misma conducta de los humanos y el azar moral, como nosotros lo conocemos como riesgo moral, ¿no? Pero él lo puso en ese momento, ese concepto. Entonces, en su estudio Nike ya incluía esos problemas en 1922, ¿no? Pero aporta para 1965 con esa publicación. Él investigaba, observaba, pero en el año 1965 él señala que hay que tomar en cuenta esa conducta humana, ¿no? Y ponía como, junto con Comus, otro economista, ¿no? John Comus fue otro economista cuyo entendimiento profundo de la organización económica pasó inadvertido, en gran medida fuera de un reducido núcleo de institucionalistas. Y en ese momento ya se está hablando de institucionalistas, ¿no? Comus propuso que se considerara la transacción como la única unidad básica del análisis. Entonces, cuando hablamos de organización económica, ¿cuál sería la unidad de análisis? ¿No? Eso también metodológicamente tenemos que saber. Cuando queremos hacer un trabajo de investigación y planteamos el problema, ¿no? Objeto de investigación metodológicamente, ustedes habrán llevado ese curso de metodología, les enseñaron eso, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿y cuál es la unidad? ¿Qué proceso? ¿Qué actividad económica? Y él está diciendo, en el proceso de la organización económica, las transacciones, o sea, el intercambio, la compra-venta de mercancías, ¿no? Esa es la unidad básica. Cuando decimos mercado, bueno, en el mercado, ¿de qué estamos hablando en el mercado? La unidad básica del análisis, las transacciones, o el intercambio, ¿no? Y eso genera costos, ¿no? Entonces, el mismo Comus, al estudiar la organización económica, hacía planteamientos de cómo se debe considerar en términos de la unidad básica del análisis las relaciones entre los hombres, ¿no? Y esas relaciones, en este caso, o bien el consumidor, ¿no? Como maximizador de la utilidad, o bien la empresa como maximizador de beneficios, hay que tomarlo como estructuras de gobernación. Allá, como ya estaba hablando de estructuras de gobernación. En realidad, si nosotros quisiéramos formalizar nuestras instituciones, nuestro mercado nacional, sí o sí tenemos que buscar formas de gobernación de todos los agentes económicos, gobernar. Por eso no hay espacio para la informalidad, ¿no? Hay que necesariamente plantear el tema de las estructuras de gobernación especializadas. Y él ya rompía en esa época, ¿no? En que todo se debe tratar, si las estructuras de mercado están todas gobernadas, pues la solución está dentro de esas mismas estructuras. Y no se tiene por qué echar mano, apelar a la parte jurídica. Así dice, ¿no?
Pero el mensaje avanzó poco antes. La opinión prevaleciente de que los tribunales constituían el foro principal para la resolución de conflictos es también para el campo social, biológico, más no para el campo económico. No, no tiene que haber tribunales que pueden estar solucionando problemas, conflictos económicos. ¿Por qué? Porque es en el mercado como una institución tiene que resolverse allí. Entonces, ¿cuánto si nosotros entráramos al mundo de la formalidad y las estructuras de gobernación? Imagínense, no habría muchos problemas de juicios, de tener que buscar fiscales, jueces, que retroalimentan obviamente la corrupción en el Perú, ¿no? ¿Cuánto se evitaría tan solamente por institucionalizar, fortalecer nuestras propias instituciones? No, no habría tanto conflicto, pero le queremos sacarle la vuelta al mercado. Pocos somos los formales, ¿no? ¿Y por qué digo pocos somos? Inclusive yo me incluyo ahí, porque desde que yo me inicié ¿no? trabajando, siempre he sido sometido a descuentos tributarios, ¿no? En todo. De tal manera que siempre sagradamente hemos aportado nuestro, con los impuestos, ¿no? Pero justamente hay otra gran cantidad, una gran mayoría de nuestra población que quiere evitar eso, justamente evitar pagar impuestos. Y ayer hubieran escuchado ustedes a un candidato que es agroexportador, ¿no? De la costa, Sillonis está de candidato. Y con toda razón él decía, ¿no? De que él dice que es economista, él no, pero él dice así, yo soy economista, pero no del nivel de Waldo Mendoza. Me gusta ese político honesto. Y no lo simpatizo, pero esa honestidad, la forma como se expresa y plantea lo que piensa, es respetable, ¿no? Es respetable. Entonces, así tiene que ser. En democracia uno tiene que respetar, ¿no? Y decir que este señor tiene razón, ¿no? A pesar que de repente no compartimos políticamente, pero él tiene razón ahí, ¿no? Y decía que a mí, cuando eres así como ustedes estudiantes, a mí me enseñaron, cuando era estudiante de economía, de que si las tasas tributarias son altas, la recaudación va a ser baja. Y si la tributación es baja, va a aumentar la recaudación fiscal. Es toda una teoría. Yo diría que es un teorema inclusive, porque eso es así, pues, es así. Entonces, ¿para qué mantenemos impuestos altos cuando deberíamos bajar? Y lo ha dicho, como está de candidato, no sé de qué partido es este señor Sillón, y lo ha dicho, ¿no? Si ocupo la presidencia, uno de mis objetivos va a ser disminuir los impuestos. Y yo también comparto eso, ¿no? Y porque él dice así, bajando los impuestos, con toda seguridad, muchas empresas van a formalizarse. Y me parece coherente, racional, técnico y debería ser así, ¿no? Esto yo lo explico mejor en el curso de política económica. Ahí es desarrollo, todo eso que les estoy diciendo, se enseña, efectivamente se enseña pues así, ¿no? Yo lo enseño en política económica. También lo habrán estudiado ustedes en teoría económica, ¿no? En micro y en macro entran los impuestos. Pero en política económica es mucho mejor porque lo haces a través de modelos, ¿no? Coase ya está hablando, este señor en 1952, Coase les dije que es un premio Nobel y él es uno de los que por primera vez formaliza, le da un carácter científico al concepto de costos de transacción. Y con eso gana el premio Nobel, ¿no? Porque él justamente está observando pues, cómo funciona el mercado, ¿no?
y las transacciones en el mercado. Y dice así, ¿no? Coase propuso que las empresas y los mercados se consideran como medios alternativos de la organización económica. Y lo es. Hoy en día, cuando observamos grandes multinacionales, grandes consorcios empresariales, gigantes, en realidad pasan a ser monopolio. Pero si tienen un carácter eficiente, ahí se organiza todo. No necesitas de tribunales, no necesitas intervenir, que ha hecho colusión, que este es un monopolio, ¿no? ¿Por qué? Porque se está encargando la propia institución del mercado en resolver cualquier conflicto. Entonces, y son alternativos, ¿no? Y es cierto, no todo se resuelve en el mercado, eso también tenemos que saber. Muchos, todo el mercado, eso es falso. Si gran parte de nuestras empresas son monopólicas, oligopólicas en el Perú, entonces no, quiere decir que no se está solucionando en el mercado. Realmente nuestra gente todavía es muy ignorante en economía, excesivamente, sobre todo los políticos. Más ignorantes, a mí cada vez que los escucho a los congresistas, ahí participar en el Congreso realmente es una vergüenza. Y mejor que no hablen nuestros congresistas cusqueños, porque con toda seguridad que me voy a poner a llorar al escuchar a esos sinvergüenzas, ¿no? ¿Para qué van al Congreso si no están preparados? No están, no, no han estudiado, no se han preparado para eso. Entonces, justamente van a estar ahí dando vergüenza, ¿no? Calentando los asientos, sin hacer nada. Uno tiene que ser consciente. Ahí viene la ética, ¿no? Si tú te sientes en condiciones, en capacidad de liderar, ir al Congreso, por ejemplo, representando al Cusco, es que porque te sientes en capacidad de asumir esa gran responsabilidad. Preséntate y la gente te va a votar. Pero como la gente es tan ignorante, igual que el congresista, porque si hay congresistas ignorantes es porque también los votantes son ignorantes, fatalmente. Y ahí viene justamente la información. De repente mucha gente, o ustedes mismos han votado por algunos de esos sinvergüenzas, ¿no? Pensando de que están votando bien, pero han de informarse para empezar si tienen alguna formación así profesional y que haya intervenido por lo menos en alguna gestión pública en el mercado, o sea, porque el empresario está en condiciones también. Porque si va al Congreso, estaría representando a sus bases empresariales. Y esa es democracia, ¿no? Pero también ahora, ¿a qué tipo de empresas? ¿A las MIPES? ¿A las pymes? ¿A las medianas? ¿A las grandes empresas? ¿Se dan cuenta? Hay segmentos. No, yo represento a los empresarios, también es ignorancia, ¿no? Tanto de él como el que lo escucha. ¿Cómo vas a hablar de esa manera, ¿no? Yo represento a los empresarios. Si es tan heterogénea nuestra sociedad, si es heterogénea y jerárquica nuestra sociedad, no puedes irrogarte por decir, yo represento a tales, ¿no? Estás representando a un segmento, a un grupo de interés. Al final eres un lobista, defensor de ese grupo de interés. Bien. Entonces, eso es lo que hemos estado explicando, pues, en términos de organizaciones. Eh, en la medida en que yo les estoy explicando, deben estar dando lectura también a las proposiciones que las puse ahí en las diapositivas, ¿no? Ahí estoy citando, por ejemplo, a Barnard, ¿no? Dice que se ocupó de los procesos de la organización. Destacaba la organización formal sin excluir la organización informal. Entonces, también está observando al otro sector. En el Perú tú no puedes tampoco decir, no, yo voy a estudiar solamente a los formales. Es absurdo. Tienes que estudiar simultáneamente también a los informales. Ellos, los informales, no están institucionalmente organizados,
pero participan de la actividad económica, ¿no? De los procesos económicos, y compiten en el mercado. Por lo tanto, hay que tomarlos en cuenta. Entonces, no es nada raro que él diga eso, ¿no? Y asignaba a la cooperación un lugar central. Incluía el conocimiento tácito o personal, las costumbres, hábitos, las estructuras políticas, las instituciones, las actitudes, las motivaciones, las propensiones, los instintos. Todo eso son tus conductas humanas. Y hay que estudiar eso. Tú no lo puedes estudiar así nomás como en el libro de texto que les han enseñado en micro, macro, sobre todo en microeconomía, ¿no? Ya, la conducta del consumidor, maximizamos la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, pero también hay que considerar que la elasticidad de demanda, que la elasticidad de oferta, todo una cuestión muy técnica y sin reflexionar, sin analizar. Porque lo primero que tienes que preguntar es todo lo que está diciéndonos este señor, ¿no? Estás hablando de actores económicos, los empresarios. Hay que ver su sentido de cooperación. ¿Cooperan o realmente son rivales en el mercado, ¿no? Ahora, las costumbres, los hábitos, son por parte de, inclusive la propia cultura, nuestra cultura, ¿no? Hay que tomar en cuenta en ese proceso. Por eso es que hacemos mal las cosas porque no tomamos en cuenta justamente nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra cultura. Nosotros somos andinos y como tal tiene que haber una teoría que explique nuestra conducta como andinos. No nos pueden excluir ni menospreciarnos. También tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Si nosotros hacemos un cargo, una borrachera, una orgía de chupaderas ahí, de cargador, que la Virgen de Belén, que la Virgen Natividad, que la Asunción, la Concepción, es parte de nuestra cultura y eso tenemos que respetarlo. Nos guste o no nos guste. Ya la gente tendrá que reflexionar si están haciendo bien o no. Porque también, pues, si nos vamos al otro extremo, ¿y quién te dice que tú te andas tirando tu marihuana, tu drogas, te andas chupando tu whisky, etcétera? ¿No? Son hábitos. Todos tenemos hábitos, ¿no? De acuerdo a nuestra cultura. Entonces se tiene que considerarlos, se tiene que estudiar todos esos elementos. ¿No? Porque si no es así, estamos mal. Por eso es que no podemos repetir mecánicamente la teoría neoclásica. Esta teoría neoclásica estamos haciendo. Pero nos está dando luces. Ojo, ya pues. Tú quieres utilizar la teoría neoclásica, entonces incorpora también esa tu conducta, tus hábitos, tu cultura. Internalízalo. ¿Qué significa eso? Entonces que tenemos que recrear la teoría, pero adaptada a nuestra realidad. Esa es una verdadera enseñanza cuando uno hace. Obviamente primero se tiene que dar el primer paso, ¿no? Conocer bien la herramienta. Y cuando ya conoces bien y la manejas, ya puedes hacer eso que estoy hablando, la adaptación, ¿no? A nuestra ideología, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestra idiosincrasia. Está en el último párrafo, ahí lo dice también Barnes, lo complementa, ¿no? Lo que señaló arriba. Barnes quería que se destacara más la racionalidad intencionada. Todos, de acuerdo a nuestra cultura, tenemos una racionalidad intencionada. Ayer, por ejemplo, ha sido una fiesta, ha sido feriado, ¿no? La fiesta de la mamacha Asunción, ¿no? Entonces, por la pandemia no hemos visto mucho, pero en las provincias obviamente son grandes fiestas, ¿no? Entonces, cuando tomamos decisiones de que se hace una fiesta y es popular una fiesta del pueblo, todo eso, entonces allí hay pues, transacciones, hay compras, ventas, hay mercado en otros términos, con el motivo de una fiesta, y eso está en nuestra cultura, ¿no?
Toda vez que hay gran fiesta de alguna divinidad del Señor o de la Virgen, ¿acaso no sabemos en provincias que hay ferias? A partir de esa fiesta religiosa hay ferias, o en otros términos, hay mercado. Eso hay que institucionalizar, hay que formalizar eso, para que sea mejor gobernada. Por eso se trata de eso. Y cuando está institucionalizada te permite gobernar. Y si gobiernas, la haces más eficaz, más eficiente. De eso se trata. Por eso antes de hablar de la organización industrial, hay que hablar de la organización económica. El mismo Barner dice así, ¿no? Sobre la organización interna. Afirma, desarrolla lo siguiente. Uno, es importante la forma de la organización. La forma. Es importante en base a los hábitos, la cultura, etcétera, ¿no? Dos, la organización informal tiene propósitos instrumentales y humanizantes. El problema social, ¿no? Es un problema social la informalidad y que tenemos que ir superando poco a poco, ¿no? Pero no como lo que este otro vendedor de cebo de culebra, el Hernando de Soto, ¿no? Que está más perdido que huevo en ceviche. Le preguntaron ahí, y estaba haciendo una entrevista, no sabía a qué partido estaba representando, se olvidó, ¿se acuerdan? Hace tiempo los estábamos riendo. Igual también ayer lo estoy escuchando, ¿no? Que él se confundía que no es lo mismo la ONP con porque ahorita hay un problema de pensiones, ¿no es cierto? De la ONP, pero no está hablando pues de los procesos, en este caso de la organización de procesos electorales. No, yo también me confundí. Claro, tienes que confundirte porque más para por fuera, ¿no? Y no conoce el problema real del Perú, pero quiere ser presidente. Y para él cree que con lo que ha investigado hace 20 años atrás el Perú, cuando publicó el otro sendero, cree que así está, sigue el Perú así, ¿no? Entonces, ese señor yo también lo desconfío mucho, pese a que es economista. Cuatro, la toma de decisiones adaptable, secuencial, es vital para la eficacia de la organización, la toma de decisiones. O sea, cuando tienes que gobernar, tienes que tomar decisiones, pero esas decisiones no las puedes tomar solamente empíricamente. Para eso hay teoría, ¿no? Y esa teoría va de la mano con la parte institucional, pues, ¿no? Cinco, el conocimiento tácito es importante. Se considera claramente un concepto de la empresa como una estructura de gobernación que ya les he explicado sobre ese tema. Y ya. Entonces ahora entramos. Williams, por si acaso, este es el trabajo de Williams. Simplemente ha hecho una recopilación, una compilación y una síntesis de los antecesores, ¿no? Que históricamente ya lo observaban en esas épocas, ¿no? O sea que el tema de la organización industrial que vamos a estudiar no es por reciente, siempre se ha observado en el siglo pasado, desde esos años, desde inicios del siglo XX. Lo que pasa es que nadie lo investigaba, nadie lo observaba. El problema que está investigando Oliver Williamson, de ahí está, ¿no? William Williamson, Oliver Williamson, la economía del costo de transacción. Su título es Las instituciones económicas del capitalismo. Empezó su investigación en 1989. Y miren cuándo gana el premio Nobel. Es decir, este siglo, el 2013, si más no recuerdo. ¿Cuántos años ha investigado para construir su teoría? Por eso les digo, ¿no? De que la teoría económica no estudia casos, no estudia, como llamamos, una cuestión del momento, una cosa que es simplemente coyuntural, ¿no? La ciencia económica se construye por hechos que se repiten en el tiempo, ¿no? Y cómo se desenvuelve, y cómo funciona en el sistema.
Entonces, eso, por eso es que está observando por décadas, ¿no? Y revisando los hechos pasados, ¿no? Este material, ¿dónde lo van a encontrar? Hay una montaña sobre costo de transacción, pero interpretado por otros autores. Lo resumen, lo sintetizan a Williams, ¿no? En internet encuentran. Entonces yo les recomiendo lean esos. Pero si quieren acceder al mismo libro, no sé, no creo que haya en internet. Pero si lo hay, bienvenido. Eh, lo voy a llamar yo le di estos libros que las utilizo. No hay, yo también tengo mi fotocopia nomás. No, no yo no lo compré eh, el libro, porque esa vez que estudiaba justamente de estudiante, ya estos libros eran ediciones agotadas, ¿sí? O simplemente no llegaron al Perú. Entonces, este libro incluso lo trajo otro docente de la Católica de Lima y lo puso a la biblioteca, ¿no? Como fotocopia. Y eso es lo que tengo, lo que saqué también. Por eso, cuando ustedes van a encontrar ahí en esas fotocopias, está el sello de la biblioteca de la Católica. Pero como ese es caso, yo lo di a este muchacho, Leo, no recuerdo su apellido, en el búnker atendía, ¿alguien de ustedes lo ha conocido? Deben haberlo conocido, porque en el búnker, ahí en el pabellón de biología, en el sótano, ahí tenía su fotocopiadora, pero con la pandemia pues ha tenido que salir. Y creo que ha dejado abandonado su empresa porque está trabajando en otra cosa, pero cuando yo le pido, produce los materiales. Entonces, si no lo consiguen, me dicen, porque tienen muchos compañeros de los otros semestres, sí lo tienen. Entonces pueden prestarse, sacarse la fotocopia. Lo importante es que traten de leer el material. En otros términos, hay material, ¿no? No hay nada que no se pueda encontrar. Todavía no quiero definir lo que es el costo de transacción, pero sí ya tenemos referencia. Se está haciendo referencia, valga esa redundancia, a las transacciones, al intercambio, a la compra y venta de mercancías, ¿no? O de bienes y servicios. La literatura de la posguerra, ¿no? Sobre fallas de mercado. Porque si les pregunta, a ver, ¿qué fallos de mercado ustedes conocen? La clásica. A propósito, a manera de romper, porque yo nomás estoy hablando y no los estoy escuchando a ustedes. A ver, Abdías Quispe, ¿está presente o no está presente? Profesor, buenos días. Muy bien, Abdías, buenos días. ¿Cuántos, numérame los fallos de mercado, cuántos fallos de mercado conoces? Dos, profesor. ¿Cuáles son? Tenemos el mercado perfecto. No, tenemos papel y los mercados tenemos al Espérate, Abdías, no te escuchó nada, porque no, está mal tu... micro. A ver, sí, a ver si la puedes escribir por el chat. Pero si alguien, Tatiana Palomino me dice el holding. A ver, otro más, voluntariamente quiera. Profesor, los fallos de mercado son el poder de mercado,
la información asimétrica, las externalidades y los bienes públicos. A ver, repite lo que has dicho. Son el poder de mercado, que sería el monopolio y el monopolio, y luego las externalidades, también los bienes públicos son fallos de mercado y asimismo también la información incompleta o asimétrica. Correcto. Adicionalmente a lo que ha dicho Abraham, ¿qué más hay? ¿Qué otros fallos más existen? Profesor, ¿sería la inestabilidad de los ciclos económicos? No, 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 no. Esa no es. Porque la inestabilidad de los ciclos es a nivel macro y los fallos de mercado es micro, porque la microeconomía estudia de mercados, ¿no? Estructuras de mercados. Por lo tanto, está relacionado más con el mercado. ¿Quién más? A ver, Madeline. Claro, la competencia imperfecta, que ya lo dijo tu compañero Abraham, que es el monopolio y el oligopolio. Es otra forma de decirlo, mercados imperfectos. Adicionalmente, ahora hay nuevas teorías sobre economía territorial y se acepta, se admite como fallo de mercado también al gobierno. Están viendo ustedes cómo falla el gobierno en el mercado. Eso no lo sabemos señalar. Profesor, ese fallo de mercado, fallo de gobierno en el mercado sería como un fallo de Estado. En este caso es del gobierno, porque el gobierno es el que está de turno en este momento. En cambio, el Estado tiene sus normas, leyes, es una institución, ¿no? En cambio, el gobierno está representando al Estado en ese momento, coyunturalmente, el que asume el gobierno. Profesor, un fallo de mercado también sería la ausencia de regulación. Más bien, a ver si podemos aceptar eso en esa forma, porque cuando efectivamente hay intervención, está regulándose el mercado, no es que no está fallando el mercado, sino el que está fallando es los políticos. Por eso es que no es fallo de mercado. El fallo de mercado es que el mercado mismo está fallando, ¿no? Bueno, a lo que han señalado ustedes, añadan los costos de transacción, porque los costos de transacción también son fallos de mercado. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Esa teoría de los costos de transacción como fallo de mercado para que conozca, porque eso usted no lo conoce. Y tampoco está en los libros de texto. Por eso justamente se lo aporte, ¿no? Aunque ahora ya lo están, eh, por partes lo están sacando los temas de costo de transacción. Una de ellas es la información asimétrica. Correcto, ese fallo de mercado, pero se deriva de los costos de transacción. Todo lo que es como el riesgo moral, la selección adversa, viene justamente de la teoría de los costos de transacción. La revelación correcta es justamente un gran problema dentro de los fallos de mercado, pero más que todo por la conducta humana. Porque la conducta humana siempre tiende a engañar, a mentir, ¿no? Eso lo vamos a explicar más detenidamente posteriormente. Coase plantea el problema de los costes sociales, no solo imputa las fallas del mercado al coste de transacción, sino que plantea los problemas de la organización económica enteramente en términos de comparación institucional.
Eso que les dije, que cuando falla el Estado, en este caso los fallos del gobierno, es, es parte del propio, de la misma institución, ¿no? Y estas son específicas ya. Para que funcione el mercado, tiene que haber un elemento fundamental, una institución importante que va a permitir que funcionen los mercados. Ustedes conocen registros públicos, la SUNAF, ¿no? Esa institución deberían estar los funcionarios más probos, los funcionarios más talentosos, de alto nivel, ¿no? Con posgrados. Desgraciadamente, cuando hace 10 años visitaba la SUNAF del Cusco, yo vi puro abogados. Y por otro lado, ingenieros, arquitectos, que para nadie es tampoco una exageración, ¿no? Tanto abogados como ingenieros y arquitectos en la era de la corrupción, todos corruptos, ¿no? Todos los que están relacionados, obviamente, a la construcción del Estado, ¿no? A las instituciones. Pueden haber ingenieros honestos, pero son privados. No estoy hablando de ellos, sino de aquellos funcionarios que operan con el Estado, ¿no? Esos eran los que planteaban un gran problema al mercado como institución de nuestro país, porque se acostumbraron a las cutras, a los sobornos, todo para que te tramiten tu titulación de tu casa, cuando debería ser al revés. Tú presentas y al hilo tendría que darte tu título, porque tú necesitas de ese activo. Ese título es un activo, tiene precio, sujeto a negociación, porque con ese título tú puedes negociar, por ejemplo, un préstamo del banco, hipotecas y estás ahí, ¿no? Accediendo al crédito. Entonces, eso hace que se aligere el sistema, ¿no? Pero con esa gente que no mira así, no tiene esa visión económica, macroeconómica de su función, de su labor, torpedean. Entonces, ahí necesitan una reorganización, pero a fondo, donde tendrían que estar los más. Para que funcione el mercado tiene que haber primeramente propiedad privada. Y la propiedad privada, ¿qué te va a dar? Las instituciones. Pues te da un título de propiedad. Clave las instituciones para el buen funcionamiento del mercado. Y eso está hablando, ¿no? Coase, en términos de comparación institucional. El refinanciamiento progresivo sobre fallos de mercado causados por los costos de transacción culminan con la observación de Kenneth Arrow. Kenneth Arrow es otro economista norteamericano premio Nobel. Realmente la organización industrial, la teoría que se está construyendo está en base pues, a los premios Nobel, ¿no? Han ido aportando de a poquito cada uno, ¿no? ¿Cómo lo define, por ejemplo? Bueno, ¿qué dice Arrow inicialmente? Con la observación de Kenneth Arrow, de que la falla de mercado no es absoluta. Es preferible considerar a una categoría más amplia, la de los costos de transacción. También ya él está entendiendo la importancia de los costos de transacción como fallo de mercado, que en general impiden y en casos particulares obstruyen la formación de mercados. Cuando los costos de transacción son altos, eso impide la formación de mercados, el surgimiento de nuevos mercados. Porque si tú manejaras, gobernaras también los costos de transacción, se convierte en una herramienta más bien más eficaz para promover el desarrollo, ¿no? Pero cuando lo dejas simplemente a los actores fuera de las instituciones, los costos de transacción son fallos de mercado que elevarían los precios, por ejemplo, de cualquier producto, ¿no? O un servicio cualquiera. Eleva el costo.
eleva los precios. El sistema de precios solo en el equilibrio es correcto, mas no en condiciones del desequilibrio, ya que se paga un precio por la adquisición de la información. Ahí está la madre del cordero. Para que funcione correctamente el mercado tiene que haber información. Si no hay información, no va a funcionar el mercado. Va a fallar el mercado, ¿no? Ya. La economía del costo de transacción. Las empresas, los mercados, son alternativos a las empresas y los mercados. Porque hay otro tipo de empresas que están dentro del mercado. Pero cuando las empresas estamos hablando ya de jerarquías. Estamos hablando de los monopolios, oligopolios, ¿no? Las empresas, los mercados. Dentro de los mercados hay empresas, pero son competitivas. Las MIPES mayormente son competitivas, ¿no? Repito, las empresas, los mercados y la contratación correlativa son instituciones económicas importantes. Las tres son instituciones, ¿no? También son el producto evolutivo de una serie fascinante de innovaciones en la organización. Sin embargo, el estudio de las instituciones económicas del capitalismo no ha ocupado una posición importante en la agenda de la investigación en las ciencias sociales. Eso está criticando Aro. Para esa época, ¿no? Para esa época. Estamos hablando pues, del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando, pero ya no tan lejos tampoco. Estamos hablando de la década de los 80, que los investigadores no le han puesto énfasis en la investigación de la organización económica, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere pues, a las transacciones, ¿no? La hemos obviado. Ya lo damos como dado. Ya, por un lado los compradores, por otro lado los demandantes, ¿no? Los oferentes y demandantes, mejor dicho, ¿no? Y así entablan un prorrateo y fijan un precio. Pero tú no sabes que en cualquiera de ellos hay oportunistas, ¿no? Alguien que está escondiendo información, alguien que está queriendo beneficiarse de la desinformación del rival. El estado primitivo de nuestro conocimiento se explica, por lo menos igualmente, por una renuencia a admitir que los detalles de la organización son importantes, claro. Hasta antes de estos autores no le prestaban atención pues, a la organización económica, a pesar que era latente, estaba ahí en sus narices, pero no lo percibía. Esa es la genialidad pues, de alguien que lo percibe y lo investiga, ¿no? Aspectos estructurales del mercado. Ahí está el concepto que les había adelantado. Las formas de organización del mercado, las formas jerárquicas y las formas de cuasimercado deben conectarse a las consecuencias económicas en forma sistémica. Eso es lo que también tenemos que percibir ahora ya a vuestra altura, ¿no? Porque ya han agotado los cursos de macro, micro, entonces ya están en otro nivel, ¿no? Del conocimiento. Cuando dice las formas jerárquicas es lo que señalaba anteriormente, que las empresas, las MIPES no es igual a hablar de pymes, ni pymes hablar de medianas empresas, ni tampoco es igual medianas empresas con grandes empresas, sobre todo esas corporaciones, ¿no? Entonces, en todos esos nombres en todos esos conceptos que he señalado hay jerarquía.
La falta de acuerdo o las concepciones erradas acerca de los propósitos principales de la organización económica ha sido también un impedimento para el avance de la investigación. Claro. Mientras no tenías claro qué cosa es la organización económica, tampoco podrías hablar de innovación de la investigación. ¿Y por qué? Justamente ahí decía, ¿no? Me quedé un tanto a medias sobre el sistema. El mercado es una institución, pero también es un sistema, porque hay interrelaciones entre los que intervienen dentro del mercado, ¿no? Y por eso es que hablamos de un conjunto de estructuras de mercado. Entonces, hay que entenderlo así como un enfoque sistémico al mercado. Solo así podríamos darle un mayor avance a la investigación. Una característica común de la nueva línea de investigación es que el concepto de la empresa como una función de producción, esa es teoría micro, ¿no? 1 y 2, se ve sustituido, ¿no? O incrementado por el concepto de la empresa como una estructura de gobernación. La nueva teoría económica ya no debe verlo como, a la empresa como función de producción, sino tiene que verlo como una estructura de gobernación, que son dos cosas completamente distintas. Y así, si uno enseñara microeconomía 2, que siempre es, tendría que cambiar muchas de las cosas que enseña. ¿Por qué? Porque tendría que estar planteando esto lo que acaba de decir Williamson, ¿no? A la empresa hay que estudiarlo como una estructura de gobernación, no como una función de producción. Muchos de ustedes quisieran de repente hacer una tesis, yo voy a hacer una función de producción, ahí, ¿no? Pero en realidad ya esa teoría ha quedado muy, muy chiquita frente a la teoría de la organización industrial. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Comentarios. No los escucho. ¿Alguien que quiere? Profesor, hay una consulta. A ver, Cuando tú, primero, hablan de los mercados, de, por ejemplo, de la luz, del alumbrado público, del alcantarillado de las calles, eso es un mercado. Y yo había escuchado que el Estado intervenía en esto, o el Estado se hacía cargo del alumbrado público o del alcantarillado, porque si había una empresa que se dedicaba a esto, pues no tenía ingresos, entonces quebraría. Es por eso que el Estado se encargaba de esto, cubriendo fallos de mercado. no, todo lo contrario. Todos esos servicios, agua, luz, electricidad, son altamente rentables. Lo que pasa es que como tiene exceso de demanda, porque si, en mi casa yo tengo agua, pero, la segunda pregunta viene, ¿y cuál es la calidad del agua que recibes? Sí, el que vive ahí en Picho Alto me va a decir, yo solamente tengo una horita, nomás me llega el agua. Y a veces no llega. Te vas a otro pueblo marginal ahí. No, señor, no tenemos agua. El camión cisterna está abastecido. Entonces, tú has fijado algunos bienes o servicios que el Estado se hace cargo más que todo con fines de, sociales y redistributivas. Por ejemplo, las tarifas de luz. Acá en la ciudad pagamos, las tarifas son altas, pero por ese mismo consumo, por consumo de un foco, digamos, ¿no? Tú te vas a alguna provincia rural, está bajísimo.
regalado el precio, ¿no? Ahí me dicen que ahí las familias en el campo pagan 5 soles, creo, el servicio de la luz. En cambio, en la ciudad te van a sacar un ojo de la cara. Tienes que pagar. Además de pagar impuestos, subsidias. El consumo de energía eléctrica en la ciudad de Cusco subsidia el consumo eléctrico en las provincias, principalmente en los sectores rurales. Por lo tanto, el mercado no puede entrar allí, más que todo, tiene uno más. Allí viene justamente eso de las necesidades básicas, por lo que el Estado debe intervenir allí, ¿no? Para buscar el bienestar de las familias. Porque si le pones a un tiburón, un empresario privado al agua, imagínate los precios que te van a cobrar, ¿no? Entonces, esto privado está mirando por rentabilidad. En cambio, el gobierno está viendo el bienestar social, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, estas empresas, por eso muchas veces los gobiernos quieren privatizarlo más bien, privatizar la energía, aunque ya está casi privatizada la energía eléctrica, ¿no? Eh, el agua lo abastece el municipio, como tiene su propia organización, ¿no? La limpieza, eso lo asume los municipios, ¿no? ¿No han visto alguna empresa de limpieza privada, ¿no? Que recoja la basura pública? ¿Por qué? Porque tiene connotaciones sociales ya, ¿no? Esos bienes o servicios. Entonces, allí ya no entra la lógica del mercado, sino la regulación de parte del gobierno, o en general del Estado, para que esta gente pueda disponer de esos servicios, ¿no? De la luz. En otras circunstancias, de repente no es rentable para la empresa, ¿no? Como que lo es. Si tú haces tremenda inversión pública en instalaciones de electricidad en provincias, vas a fracasar, porque el consumo es pequeñito, ¿no? Eso cuenta. ¿Alguien más que quiera intervenir? Ah, sí, me estaba hablando Jonathan, creo. Profesor, en una de las diapositivas se mencionó que eran instituciones económicas importantes, las empresas, los mercados, pero no entendimos bien a qué se refiere la contratación correlativa. Tal vez podría explicar. Ah, las contrataciones correlativas. Es pues el mercado, las transacciones, el intercambio, ¿no? Porque tanto en las empresas como en las otras instituciones, las transacciones son distintas. Por eso la unidad de análisis es la transacción, ¿no? A eso se refiere. Y eso es lo que menos se ha observado, que menos se ha investigado. Este es el caso, ¿no? Y eso es lo que está estudiando Williams. Profe, Sí, bueno, escuchando por la parte también de la informalidad, la institucionalidad, que si bien es cierto, mencionaba que hay un investigador peruano de Soto que hace tiempo mencionaba sobre la campana de cristal y que posteriormente usted dijo que esto como que ya el Perú ya no es lo mismo de hace 20 años. Sin embargo, mencionaba también usted características que se mencionaban en la campana de cristal del libro de Soto. no, del libro de Soto no conoce la teoría de los costos de transacción, para Pero empezar. usted lo mencionaba. Ah, no, yo lo mencioné a Soto porque hace 30 años la informalidad era, pues, estaba de moda con el fujimorismo. Y tal vez eso tuvo de aporte, en ese momento Hernando de Soto les dijo, no señores, no, hay que formalizar todo. No puede haber... Claro, pero es que lo que usted mencionaba es que ahorita lo que se ve latente es que aún la problemática de la campana de cristal aún es real, aún es tangible. Eso es lo que iba. Obviamente que hace 30 años no se ha resuelto nada, ¿no? Pero en ese momento él lo presentó como novedad. Ahora no se puede presentar como novedad, sino tienes que ir ya ¿qué te puedo decir? Con
decisiones de políticas públicas para solucionar ese problema. ¿Qué hacemos frente a la informalidad? Ya no es solamente la titulación, que ese era un problema. Ahora ya, por lo menos ya se ha resuelto gran parte de la titulación. Ya en el campo también puedes encontrar titulación de los predios rústicos rápidamente, ¿no? Ahora va más allá de eso. Ya no solamente son problemas institucionales, ¿no?, de mercado, sino son problemas sociales, políticos, la corrupción. Entonces, Yo me refería a que la campana de cristal hace mención en sí al tema del contrato social, Alexander, del contrato social que quizás pueda, ahí creo que ampliarse. Y por la otra parte, que también existe hasta hoy, ¿no? El tema de la cantidad de pasos que se requiere para poder eh, formalizar. mira, justamente esos pasos que hablas tú, eso ahora hay que construir para formalizar, ¿no? De eso se trata. Y para eso, por eso te decía, tú tienes que incorporar la teoría de los costos de transacción. Y ahora todavía ni siquiera he definido el concepto. Simplemente estoy planteando, formulando la importancia de los costos de transacción. Al final de este tema te quiero hablar con tu campana de cristal, ¿no? Y me vas a decir qué es lo que quería yo decir y tú lo que estás conceptualizando en tu campanita de cristal, ¿no? Eso es de Soto, profe, no es mío, es de Soto, está en su libro. Por eso vamos a, en su momento oportuno. Todavía no quiero pecar de desordenado. Vayamos progresivamente. ¿Alguien más? Por si acaso, cuando habló Zoraida de las externalidades es un fallo de mercado, correcto, ¿no? Flor Melissa, la distribución desigual de la renta, yo diría más, no es un fallo de mercado, sino ya es un fallo del Estado, ¿no? Pero que en su momento vamos a ir hablando, pero no es fallo de mercado, pero sí es un fallo del Estado, ¿ah? Porque el Estado, eh, fíjense nada más cómo se ha mantenido 30 años ese pago, las remuneraciones a los campesinos agrarios de la costa, ¿no? Cuando las empresas altamente rentables, ¿no?, a precios internacionales con ganancias bastante altas, estaban explotando a los trabajadores miserablemente, ¿no? Por ejemplo, ese es el problema de renta. Por ahí podría aceptarte como fallo del Estado, pero no precisamente del mercado, ¿no? Pero es un fallo del Estado. Bienes públicos, fallo de mercados, eso es evidente. Alexander Torres. Eso no es parte de la campana de cristal que presentaba Soto. No quiero hablar de ese tema. En su momento oportuno hablaremos de eso. Porque a Soto no lo he citado para nada, ¿no?, en términos de la teoría de los costos de transacción. Lo mencioné como sistema, como un ejemplo de la institucionalidad. Y la institucionalidad es importante la titulación. Si no hay títulos de todo, no necesariamente de las tierras estoy hablando, de todos los bienes y servicios, tiene que haber título de propiedad en todo. Hasta cuando tú compras esas papitas light, cuando compras cualquier tipo de producto, está incorporado costo de transacción. Abraham Bolívar, Alexander Mano, pasa tus libros. A ver, ¿quién es ese Alexander? Ah, Alexander Torres, tú tienes tu campanita de cristal. Bueno, son los dos libros conocidos de Soto, creo que no se titula así libro. Eso es su tema. Bueno, continuamos.
hay una cosa que Williamson nos dice, no, postula la proposición, son proposiciones las que pongo acá, ¿no? ¿Qué significa una proposición? Es un enunciado, pero que tiene un carácter científico, o sea, sus teorías ya están demostradas, son axiomas, son principios. Ya no puedes discutir eso. ¿Por qué? Porque ya ha sido investigado y ha sido demostrado que así es eso, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos en esa forma, ¿no? Postula la proposición de que el propósito principal y el efecto de las instituciones económicas del capitalismo son el de economizar los costos de transacción. Esto también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos que los costos de transacción son fallos de mercado, entonces ese pasito que hablamos, en los paso a paso, ese paso es que el Estado, como institución, tendría que observar y buscar formas de cómo reducir los costos de transacción. Entonces ya viene un tema institucional sobre este fallo de mercado. Te está diciendo, no, el privado no te va a resolver eso, sino que hay que institucionalizarlo. Y cuando digo hay que institucionalizarlo, también tiene su mecanismo, su forma. Eso también lo vamos a explicar más adelante. El desarrollo del capitalismo durante los últimos 150 años amerita una reevaluación en términos del costo de transacción. Entonces, hay que ahora verlo todas las teorías en términos de coste de transacción. Por eso les estoy diciendo de que es un aporte nuevo. Y cuando dije, esto no lo conoce Hernando de Soto, no lo conoce. ¿Por qué? Porque es de la última generación. Los economistas que han estudiado hace 20, 30 años no lo conocen esta teoría. La economía del costo de transacción. ¿Qué es la economía del costo de transacción? Para empezar, uno, es más microanalítica. Por eso decía, ¿no? Cuando otra compañera ponía los ciclos económicos, cuando genera crisis en los ciclos, ese es más que todo por una coyuntura del sistema ya. Pero en este caso, el problema que estamos viendo es de transacción, de intercambio, ¿no? Por lo tanto, ese es un enfoque microeconómico y microanalítico, porque hay que verlo en términos de análisis, ¿no? Dos, está más consciente de sus supuestos conductistas. Ahí está la otra cosa, la madre del cordero también. Asume que el hombre no es, pues, no está diciéndonos, el hombre santito, va a maximizar su utilidad, se compra su productito ahí y se va a consumir y maximiza su utilidad y ya está ahí, ¿no? Que el empresario, hablemos de esos exportadores de la costa, ¿no? De espárragos, páprica, limones, paltos, esos agroexportadores. Es el mismo Sillonis que les comentaba hace poco. Él dijo, no han debido derogar esa ley, la ley Klimper, ¿no? Que es fujimorista, ¿no? Porque él dice que está todos los beneficios que se debe dar al trabajador. El problema es que muchas o gran cantidad de estas empresas han incumplido la norma, porque hay otro grupo de empresas que sí cumplían estrictamente la norma y pagaban bien a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Me parece que en eso también tiene razón. Entonces, ¿qué pasaba? Que nuevamente las instituciones del Estado son tan débiles que no pueden hacer cumplir la norma. ¿Quién tenía que revisarlo? O por lo menos estar observando ese conflicto de esos trabajadores agroexportadores de la costa. El Ministerio de Agricultura
el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción. Se dan cuenta, hay instituciones. Lo que pasa es que estas instituciones son débiles. Y a ojo y paciencia, ¿no? De ellos están sobreexplotando a esa gente. Entonces, ese supuesto es conductista. ¿Por qué? Porque es la conducta del empresario de ser pendejos. En otros términos, ese es el término popular, ¿no? Que lo decimos en términos populares. En términos académicos, decentemente es oportunista. Entonces, las categorías hay que, los términos, los conceptos, en el mundo académico y en el mundo popular se dicen, pero hay que llevarlo siempre al mundo académico, ¿no? A eso se está refiriendo ese supuesto conductista. Para que me entiendan, lo dije ese adjetivo, ¿no? Porque todos lo conocemos. 3. Introduce y desarrolla la importancia económica de la especificidad de los activos. También, no es lo mismo comprar una computadora, comprarse un automóvil, comprarse una laptop, comprarse una papita light, o comprarse una fruta, o comprarse fruta enlatada, estoy refiriendo, porque todos son por productos industriales, ¿no? Entonces, también hay que ver que el sistema de mercado, el sistema de transacción es complejo. Entonces, siempre es bueno tomar en cuenta esa especificidad de los activos. ¿Por qué? Se estarán dando cuenta, no es lo mismo producir mantequilla, ¿no? Hablemos de la leche Gloria y su mantequilla, que producir laptops, que producir computadoras, que producir automóviles. Cada una son específicas. Y justamente al no tomar en cuenta esto, en términos de costo de transacción, crea problemas en el intercambio. 4. Recurre más al análisis institucional comparado. En estos términos, Coase, Williamson, ya no lo están viendo las transacciones como un aspecto puramente económico, sino hay que verlo desde el enfoque institucional. Y dice comparado. 5. Considera a la empresa como una estructura de gobernación antes que como una función de producción. Otro aporte importante de Williamson. Nunca la estudies a la empresa como función de producción, pese a que tenemos teorías, ¿no es cierto? Eso es bueno para entender cómo asigna los recursos la empresa. Pero cuando ese producto que produce esa empresa asignando sus recursos va al mercado, allí hay pendejadas. Hay oportunismo en otros términos, ¿no? También crea problemas de coste de transacción. 6. Asigna un peso mayor a las instituciones contractuales ex post, con hincapié especial en el ordenamiento privado, por oposición al ordenamiento judicial. También está diciendo, hay contratos siempre. ¿Y cómo se explica, cómo se expresa ustedes? El otro día nada más. Primero hablemos de las papitas light, ¿no? Ahí te dice los famosos octógonos, te dice alto en grasa, alto en carbohidratos, alto en esto, te está diciendo, ¿no? Te está diciendo, mira, si quieres consumos, cómprala, pero ojo, te estamos diciendo que es alto en carbohidratos, alto en grasas. Y que eso justamente en el gobierno de Humala todavía no querían aprobarlo los famosos octógonos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque había todos los congresistas de la Keiko son lobistas.
¿Qué significa eso? Que están en función de los intereses de los empresarios. Y no es por casualidad de los 6.700 millones de dólares, 6 millones, ¿cuál? 6 millones y 600 mil dólares Romero le ha dado a la Keiko para su campaña. ¿Ustedes creen que así gratuitamente le está financiando simplemente para que tú seas presidente? No, justamente para que frene. Todo ese periodo en el gobierno de Humala, los fujimoristas evitaban que se apruebe esa famosa ley ¿cómo llamamos este? ¿Qué es la ley? Se llama el consumo, bueno, para evitar consumir pues, grasas, ¿no? Alimentación saludable en otros términos. Pero no, hasta antes de eso no te decían nada, te producían comida chatarra por todo lado. Y por eso toda nuestra población es obesa, la gran parte. Y ahí está la respuesta, el resultado. ¿Acaso no sabemos bien que la gran parte de los que han muerto con esta pandemia son los que tenían mayoritariamente exceso de grasa, los gordos? O sea que estaban enfermos esos pobres gordos. ¿Por qué? Porque no hay una alimentación saludable, institucionalmente establecida. Tiene que alguien siempre guiar el consumo de las personas. Tú no puedes fácilmente estar aprobando, hay que llevar a los colegios comida chatarra, ¿no? Yo preferiría que esa comida se vendan, por ejemplo, canchitas, nuestros alimentos andinos, ¿no? Que la kiwicha, que está ahí está el pocor de quinoa, que de haba, que de avena, ¿no? Que por lo menos la avena, todo eso tienen hierro, ¿no? Pero que estaba sustituyendo con alimentación chatarra, ¿no? Y eso pues se maneja. Eso es fallo de mercado, porque no, eso, el mercado no puede eso, decir, bueno, señores, esto está prohibido para ustedes, pero esto está admitido porque esto es más saludable. ¿Por qué? Porque la población generalmente no tenemos educación alimentaria. Alguien tiene que enseñarnos. Yo me involucro allí porque siempre tenía ignorancia, ¿no? Me hice dependiente de mis padres que sí tenían una alimentación saludable porque eran tradicionales, ¿no? Preferían alimentos andinos. Entonces, en base a eso me alimenté, pero después, cuando ya eh, tenía mi propio hogar, todo, comida chatarra, entonces estaba afectando la salud de mi familia. Todo por ignorancia, no por pobreza. Esas cosas hay que saber, justamente, tiene que haber una política alimentaria en el Perú que te oriente, ¿no? Prioritariamente, al menos a nivel de nuestra región, tendríamos que priorizar nuestro consumo, nuestra alimentación andina, ¿no? Que es más saludable. Así, justamente, durante las semanas ahí de protesta en la calle, justamente había un muchacho que agarraba su cartel, ¿no? Entonces, con la misma letra del diario El Comercio, ¿no? Con la misma letra todo, abajito el octógono, 2 octógonos había. Alto en golpe, ¿no? Le está poniendo el número de los octógonos. Y en el otro octógono, alto en corrupción, pero ese co está con K de Keiko, ¿no? Entonces, excelente. Realmente, si ustedes revisaron en los carteles que presentaban los chicos, una lección de vida, realmente fue extraordinaria esa forma como se manifestó, se expresaron, ¿no? Ante la institucionalidad y estaba habiendo ahí justamente, ¿no? El mismo Merino sigue sosteniendo que ha sido institucional porque yo he sido elegido por los congresistas, pero si los congresistas ya estaban deslegitimados por la población, entonces ya no es legítimo su elección. Podrán responder pues, a la norma, a la constitución, pero estaba deslegitimado, entonces así no podía estar él gobernando en esas condiciones. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con la institucionalidad. Pero en este caso solamente vamos a hablar más de economía, ¿no? El descuido de los costos de transacción tuvo numerosas ramificaciones, una de las cuales fue la interpretación de los modos no convencionales de la organización económica. Esto es claro.
hasta hace 2 décadas, en el Perú hasta hace una década. Para nada se tomaba en cuenta la organización económica y la organización industrial, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se conocía ese concepto de costo de transacción. Es toda una teoría. Y por eso a eso me refería también eso de tu bolita de cristal con lo que dijo Soto. Para nada habla de costo de transacción, cuando él debía hablar porque es un fallo de mercado. Por eso falla, porque si está hablando de instituciones, no solamente es dar títulos de propiedad a los pueblos jóvenes, tenía que hablar de costos de transacción, pero no lo habló porque no conocía esa teoría, así de simple es, ¿no? Eh, Mientras no se consideraban expresamente los costos de transacción, no se apreció mucho la posibilidad de que los modos de organización no convencionales, restricciones de clientes y territorios. Esto de restricciones de clientes y territorios aparentemente es una cosa insignificante que no, bueno, es simplemente teórico, ¿no? Pero a ver, piensa nomás en nuestra región nada más. Es una organización no convencional esto de las restricciones y clientes y territorios. Y se los cuento así un ejemplo patético. Yo, yo tengo un colega que es geólogo. Este colega es arequipeño, pero radicado en el Cusco, ¿no? Y tiene familias, obviamente, en Arequipa, ¿no? Me encuentro un día y conversamos, ¿no? Y me dice, mañana estoy viajando, me estoy llevando, se va a ir en un camión de 20 toneladas, ¿no? Voy a traer cemento de Arequipa, porque si lo compro acá, me va a cobrar un precio más alto. Por lo tanto, mejor de la misma planta me compro y voy a ahorrar, ¿no? A precios menores. Va el señor, ya iba a cargar y le pregunta, ¿con destino? ¿Este cemento es con destino a dónde? Y él le dice al Cusco, ah, no, señor, no le podemos a usted vender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro distribuidor en el Cusco. Usted tiene que comprar de ahí. Y ahí rápidamente yo estoy pensando, ¿no? Entonces, ¿dónde está el libre mercado? Todos los que son liberales les gusta el mercado, el libre mercado. ¿Quién resuelve ese problema? Porque sabemos bien que los distribuidores de materiales de construcción en el Cusco son los más ricos. Vean nomás. Hay ese edificio Polo, por ejemplo, ¿no? Me cuentan mis familiares, ¿no? Que era un mecánico, tenía un tallercito, pero a los pocos años con construcciones por todo lado, grandes almacenes, porque es rentable la industria de la construcción. ¿Pero por qué es rentable? Porque justamente hay restricciones, hay ataduras y reparto de territorios. ¿Por qué fácilmente no vienen los cementos de las otras marcas al Cusco? Porque se reparte. Y si un tiempito hemos estado viendo otra marca, al toque entre ellos negocian, hacen su colusión y dicen, no, señor, si tú traes esto, yo también vendo allá y así nos quitamos el mercado y ahí viene la guerra de precios. Mejor las cosas vivimos en paz, tú vendes en el sur, yo en el centro, yo en el norte. A eso se está refiriendo. Estas proposiciones que les pongo, no terminaría yo de este tema si me pondría a hablar, a explicar cada una de estos conceptos que está diciéndonos, ¿no? Las ataduras, las ventas en bloque, las franquicias, la integración vertical, economías de alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos están al servicio de la economización de los costos de transacción. Si tú lo institucionalizas, el problema de las restricciones de clientes y territorios, ataduras, ventas en bloque, etcétera, etcétera, la puedes hacer eficiente. Pero si dejas que solamente manipulen las empresas el mercado, entonces ya no hay mercado, hay monopolio.
la mayoría de los economistas invocaban explicaciones monopólicas, ya fuese la palanca, la discriminación de precios o las barreras que impiden la entrada, cuando se enfrentaban a las prácticas contractuales no convencionales. Sí, pues así era. La primera oleada que explicaba en la anterior clase de la organización industrial, te llevaban a explicar solamente cómo se comporta la empresa en el mercado de los monopolios, ¿no? Y cómo fijaban, cuánto se llenaban de plata fijando precios, ¿no? Cómo fijaban barreras para que no entren competidores, etcétera, ¿no? Sus estrategias competitivas. Entonces, a eso se abocaban a estudiar, pero para nada mencionaban costo de transacción, porque tras de eso en el fondo está en cada una de estas conductas estratégicas está costo de transacción. Los costos de transacción y la ausencia de fricción. Ahí está más complejo todavía la proposición teórica. Lo que nos está diciendo es que en toda transacción hay costo de transacción, pero no en todas. Hay fricción. ¿A qué está haciendo referencia la fricción? Hay ausencia de fricción, que no hay oferta y demanda, como que sí la hay en un mercado competitivo, en un mercado eficiente. Por eso es que están estudiando ustedes. Les he dado esa tarea que me lean. Ahí les estoy preguntando, ¿es igual decir mercado competitivo con mercado de competencia perfecta? ¿Es igual, no es igual? Sino, ¿en qué se diferencia? ¿O qué es, en qué condiciones se puede decir mercado competitivo o mercado de competencia perfecta? Entonces, claves por eso entender eso. Solamente en ese mercado hay fricción. ¿Por qué? Porque tanto los compradores como los vendedores prorratean, se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre la compra de un bien o cualquier otra mercancía, ¿no? O cualquier otro servicio. Siempre hay fricción ahí, pero no en todas, no en todas, solamente en esa estructura del mercado. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos da? Arro ha definido los costos de transacción como los costos de la administración del sistema económico. Es una primera aproximación ya del concepto de costo de transacción. Lo que te está diciendo, si hay intercambio, compra-venta de bienes y servicios, entonces eso se tiene que administrar. Hay que administrar ese sistema económico. Hay que gobernar, te está diciendo. Pero esa idea todavía no es completa, pero ya lo percibe Arrow, ¿no? En ese sentido. Los costos de transacción son diferentes a los costos de producción de la teoría neoclásica. Si diferenciamos ya de una vez esto. Los costos de transacción son el equivalente económico de la fricción en los sistemas físicos. O sea, la compra-venta, ¿no? Los economistas no tenían una apreciación correspondiente de los costos de la administración del sistema económico. Por ejemplo, no hay referencia en los ensayos metodológicos de Friedman. Friedman es premio Nobel en ese año 1953, pero para nada ha hecho mención a los costos de transacción. Entonces, por eso no es que yo exagero cuando digo, ¿no? A veces lo vemos a Hernando de Soto como un gurú. No es gurú. Los gurús son los premios Nobel, estos señores. ¿Por qué? Porque inclusive entre premios Nobel se están observando. Débil es el trabajo de Friedman, porque Friedman tiene un hermoso libro sobre microeconomía. Yo también utilizaba en microdosis sus libros. Muy buen libro es. Pero no me daba cuenta que adolecía, porque no había costos de transacción. Así de simple.
Friedman no tenía una apreciación correspondiente de los costos de la administración del sistema económico. Eso es lo que obviaba. Pese a que él tiene su libro Teoría de los Precios, así titula su libro de microeconomía, pero está ausente los costos de la administración del sistema económico, está ausente. Entonces ya cojea pues, ese libro. A la época de repente estaba excelente, pero ahora viéndolo, pucha, ya escoge esa mesa. Por ejemplo, no hay ninguna referencia a los costos de transacción como contraparte económica a los costos de fricción en el mundo real. Claro, no. Vean nomás, lean ese libro de Teoría de los Precios de Friedman, un bonito libro. Se aprende bonito. Porque no se olviden que Milton Friedman es premio Nobel, pero también ha sido asesor de varios presidentes norteamericanos. Siempre gran parte de sus premios Nobel son asesores de los presidentes norteamericanos. Friedman, pues, lo conocen más en el mundo macroeconómico como el primer monetarista, ¿no?, de la economía. Tiene aportes, por supuesto. Con eso no le quiero decir que este pata está mal, no, sino que ha aportado, pero tenía falencias, le faltaba, ¿no?, otras cosas. Por eso se construye la teoría económica paso a paso. Por eso decimos, ¿no?, este premio Nobel ha llegado a la frontera del conocimiento porque ha puesto un punto más del conocimiento en la frontera de la ciencia económica. Entonces, quiere decir que hay otros puntos más que se tiene que seguir abonando. Por eso cuenta el tiempo. Por eso es que hay que poner en qué tiempo estamos estudiando, cuándo se ha estudiado eso, ¿no? Friedman no tenía una apreciación correspondiente de los costos de la administración del sistema económico. Esto es clave porque tiene que haber un sistema que administre las transacciones. Y no necesariamente tenemos que recurrir, por eso decía, ¿no?, a los poderes judiciales, sino el propio mercado tiene que encargarse de regular. Es en el mercado el que tiene que resolverse el sistema de costo de transacción. Pero para que resuelva el mercado tiene que haber pues, las condiciones, ¿no?, que el propio Estado debe crear para que el mercado funcione eficientemente, en cualquiera de sus estructuras, sea competitiva o monopólica. En ambas hay eficiencia, por supuesto que sí. Muy bien. Les había en la anterior clase señalado que el día de hoy no voy a hacer siempre clavaditos hasta las 11, ¿no? Porque yo tengo clases de 11 a 1. Entonces todavía tengo que preparar mi material igual para entrar a la segunda hora. Por eso estamos entrando. Yo felicito a Juana cuando llamó 9. Yo ya estaba sentado desde las 9. A ver, voy a observar qué hace Juana. Y lo hizo eficientemente bien. 9:05 ya estaba llamando lista, ¿no? Por eso yo le dije, hay tolerancia. De 9:05 hasta 9:07, 10 minutos, uno puede llegar tarde. Él le está preguntando, ¿alguien no ha llamado? ¿Quién falta? Ya se dan cuenta. Entonces, el que llegó tarde tiene oportunidad de regularizar. Tampoco no es rígido la situación, ¿no? Estamos flexibilizando. Solamente hacemos ese protocolo para que haya orden, organización. Es parte de la organización, justamente eso les decía. Entonces, este curso tengo que en la práctica también demostrar que tenemos que estar bien organizados, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo les agradezco por vuestra atención y continuamos el día viernes, ¿no? De 9 a 10 y de 11 a 1, el viernes. Así hemos establecido, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, hasta el día viernes. Muchas gracias. Hasta el día viernes, profesor. Adiós, hasta el viernes con todos. Hasta el viernes, profesor. Hasta el viernes con todos.